8:32, Felipe. Entonces, tal y como están las cosas, en esa consulta van Vicky Dávila, que es la que tiene una mayor intención de voto, 3.7%. Los leo, Felipe, en orden descendente. Vicky Dávila, 3.7%, Juan Carlos Pinzón, 2.9%, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, que obviamente Paloma ahora tendrá el impulso del Centro Democrático. Yo creo que Paloma va a ser jugadora, pero tiene en la última encuesta, cuando estaba lejos este escenario, tiene el 1.1, Enrique Peñalosa 1.1, David Luna 0.6, Mauricio Cárdenas 0.6, Juan Daniel Oviedo 0.5%. Esto mal contado, Felipe, da 15% de la intención de voto. Si ellos logran tener esta fuerza y tener un candidato que salga catapultado más o menos con el 15%, o un poquito menos, un poquito más, no sabría decirle, pues va a ser un candidato fuerte, jugador para las próximas elecciones. Si logran meter 4 o 5 millones de votos, Néstor, más o menos, quien salga de esa consulta va a ser un jugador muy importante para la primera vuelta. Ahora, aquí está, de todos los que acabo de leer, Felipe, sí. ¿Puede estar el presidente de la República? Sí, puede estar. Pues, puede ser Fajardo, puede ser Fajardo, puede ser Cepeda, puede ser Cepeda. Claro, todos están en unas cifras todavía estamos lejos, claro, relativamente maleables, ¿no? Pero podría salir, no sé, por ejemplo, Paloma Valencia, que yo pensaría, no es que tenga ningún elemento objetivo para decirlo, que va a ser la que se va a ganar esa consulta, porque es que tiene toda la fuerza del Centro Democrático, ¿no? Yo también veo a Paloma, Felipe, sólida, porque tiene claro al expresidente Uribe, y Uribe haciendo campaña. El Centro Democrático, no será la primera vez, no será la primera vez que la hace. Es la favorita sin duda, pero con las consultas nunca se sabe, Néstor, porque como usted le recordaba al doctor Peñalosa, él fue candidato en el año 2014 a una consulta del Partido Verde en la que compitió con Camilo Romero y John Sudarsky, y en esa consulta, que era la reelección de Santos, entonces en realidad se escogía un candidato que le competía al presidente Santos. No había más consultas, entonces mucha gente votó por la consulta y Enrique Peñalosa sacó más de 2 millones de votos en la consulta, y después en la primera vuelta sacó menos de 1 millón de votos, menos de la mitad de los votos que había obtenido en la consulta. En otros casos, las consultas, en cambio, sirven para realmente sacar un candidato fuerte. El doctor Peñalosa recordaba la de los 3 mosqueteros, que él llama, que es la de la Ola Verde del 2010, en la que efectivamente 3 candidatos que tenían muy poca intención de voto antes de la consulta, que eran Mocus, Peñalosa y Garzón, terminaron sumando su intención de voto y multiplicándola, y Mocus llegó a la segunda vuelta. Pero mire esas referencias, lo interesante en las que ha participado Enrique Peñalosa, lo curiosas que son, porque usted dice participó en la del 2010 con Antanas Mocus, de acuerdo, allí hay unas coincidencias. Pero Enrique y ahí les fue bien, digamos. Claro, pero Enrique Peñalosa participó 4 años después en una consulta con Camilo Romero, que en ese momento ya era muy de izquierda. Eso es juntar el agua y el aceite, lo cual digo, por eso, pensando en esos ejemplos, Héctor, da una idea de qué nivel de anarquía hay en las encuestas. Se juntan el agua y el aceite sin ningún temor. Claro, que es un poco el problema que yo veo en la consulta esta de la que estamos hablando, que llaman la gran consulta, que ahora va a completar 9 candidatos, si es que reciben, como seguramente lo harán, al doctor Peñalosa, que tiene una gran dificultad de homogeneidad ideológica, y que al contrario, ellos dicen es que nos estamos juntando los diferentes porque tenemos un propósito común. El propósito común es derrotar al petrismo, y entonces pues ahí va a haber un problema, sin duda, porque pues hay unas diferencias ideológicas muy grandes entre candidatos muy liberales y candidatos muy conservadores que conforman pero en esta consulta sabe que los veo a todos muy parecidos, Héctor. No, pero es decir, ideológicamente, entre Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Paloma Valencia, no veo grandes diferencias. Oviedo, Pinzón. Ideológicamente Galán. Me parece que están de la hay unas diferencias en unos temas, digamos, que hoy no están
valga decir, en la discusión pública, como los de los derechos, por ejemplo. Hay unos que son más, digamos, pro defensa del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, o de los derechos de las parejas homosexuales, o etcétera, y otros mucho menos. Y digamos, hay unos más pro paz, por ejemplo. Hay unos que estuvieron muy activamente con el sí en el acuerdo de paz de las FARC, y otros muy activamente por el no. Y por ejemplo, Paloma tiene la idea de modificar la JEP y cambiar las condiciones de ese acuerdo, y otros claramente no. Entonces hay unas diferencias grandes. Por eso la gente votará por el que más le guste. Es que yo sí creo que esto tiene una vocación democrática muy grande, las consultas. Primero porque anticipan la campaña, y así como la izquierda y el pacto tuvieron la oportunidad de anticipar la campaña, a mí me parece completamente justo que se pueda también antes de primera vuelta ir decantando. Pero adicionalmente esta consulta tiene un valor agregado, y lo señaló el doctor Enrique Peñalosa, y es la vocación de formar equipo, definir un grupo de personas con habilidades tecnocráticas, con experiencia, con vocación de desarrollo urbano, con resultados a la vista, que van a competir por esa vocería. Y adicionalmente, pues les proporciona viabilidad, porque cada uno con su cifra de favorabilidad en este momento, en la medida en que se una, pues va a recoger lo del ganador. Yo sí creo que eso permite que haya viabilidad para solo hipotéticamente, Felipe. Este grupo de personas. Si en la consulta estamos ya a menos de 2 meses, esto es dentro de 7 semanas, gana cualquiera, póngale usted que gane Paloma Valencia, para seguir con su ejemplo. Sí. Y Paloma gobierna o cogobierna con quienes o algunos de quienes participaron en esta consulta, usted dice, ahí hay un buen equipo, es gente de primer nivel. ¿No es verdad? Claro, y es lo que resaltó Peñalosa. Y esa es una de las razones, Néstor, por las que esta consulta está cogiendo tracción, y yo creo que esta consulta va camino a ser la noticia que va a cambiar la política el próximo 8 de marzo, que es cuando se votan estas consultas, porque mire, hay varios factores. Ustedes mencionaban el Centro Democrático que llega con Paloma Valencia. Eso es un partido grande, organizado, estructurado, que se mueve y que está motivado además. Y llegan todos estos personajes que uno los veía por ahí solitos individualmente, Peñalosa, Luna, Cárdenas, solitos, pues no tienen ninguna posibilidad. Unidos, más allá de que tengan ellos o no posibilidad, aportan a un propósito común. Y si no caen en el error de la coalición Centro Esperanza de volverse rivales y empezar a atacarse mutuamente, sino que claramente se suben como al mismo bus, yo creo, Néstor, que esto tiene vocación de producir una noticia importante. Néstor, muy bueno que entre el doctor Peñalosa, pero esta consulta tiene 2 problemas serios. Uno, que va a ser muy tarde. Todo este tiempo le dejó el espacio libre a De la Espriella para mostrarse como el verdadero candidato, y ahí está consolidándose. Y 2, que es el entierro de la centroderecha, porque como muy seguramente la va a ganar Paloma Valencia, es decir, el uribismo, se va a consolidar esa toma que en Colombia lleva 20 años y en el mundo está muy de moda, que las extremas derechas se toman la centroderecha en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Brasil, Francia. Pero el responsable no es el uribismo, que pues está en su derecho de tratar de ampliarse, sino los candidatos de centroderecha que han ido vaciándose ideológicamente y cada vez han acogido más las ideas del uribismo, Álvaro, que son muy conservadores. Déjeme hacerle una pregunta. Usted que se queja todos los días, todos los santos días, de las extremas, y tiene razón, en el mundo, ¿no hay que apoyar estos caminos relativamente moderados? Es que lo que creo es que los moderados se están entregando a las extremas. Palo a la extrema y le da palo a los moderados también. No, es que los moderados aquí han debido hacer una consulta de moderados, no entregársela al uribismo para legitimar esas ideas. Y el problema de fondo es que piensan igual que ellos. Usted le pregunta a Cárdenas, que fue ministro de Santos, y piensa muy parecido al uribismo. Esa es la tragedia de la centroderecha, que en vez de defender sus banderas, se le han ido entregando a las extremas derechas. Por eso De la Espriella las encarna mucho más claramente. Pero si van a hacer una consulta a ellos, al contrario, lo que está demostrando este grupo es que no se han entregado a nada. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué? Que Néstor, Paloma Valencia no va a tener que negociar las ideas de Uribe, porque las va a imponer con votos a estos candidatos que no eran de ese sector y que las tienen que asumir y apoyarla.
y son candidatos, son pero a ideas usted no le gusta, muy a usted muy no de le gusta, derecha. Pero hay a usted una no- realidad. A usted no le Pero gusta este es el Abelardo. juego democrático, Álvaro. Álvaro, a usted no le gusta No, es Abelardo. que el juego Y no le democrático gusta es... Paloma Valencia, que parece más moderada que Abelardo tampoco. A mí, yo en lo personal le tengo cariño a Paloma Valencia, pero el uribismo es un movimiento político de extrema derecha, populista, caudillista, y todos esos moderados están entregándose ahí porque Sí. están embollados con sus Pero hay una candidaturas realidad- a legitimar al uribismo, que feliz va a quedar con candidato populista, con De la Espriella, y una candidata Bueno, esto más es- institucionalista como Paloma esto es- Valencia. no, esto es- me- Eso es todo- muy contradictorio. pero hay una realidad. Palo Mejor porque el bogas, radicalismo de palo izquierda porque bogas y radical. palo porque Mejor. no. Claro. No, pero hay una realidad que no mucho podemos desconocer, y es que el país- Mucho mejor el radicalismo de izquierda radical, ¿no? Populista. Y Felipe, esa sí no le pero- dicen extrema, ¿no? Sí, sí, extrema sí. No, esa izquierda. sí no es extrema. Esa sí no es extrema. Si se hubiera Pero, metido pero aquí, hay una realidad que no podemos desconocer si se hubiera para esta metido aquí elección. Fajardo, la consulta olería más a centro y menos a derecha. 8:40. Pero hay en gente estricto de sentido, centro, en hay gente estricto de sentido, centro. Yo creo que hay gente de la centro. mayoría es de centro. Pero En esa consulta la mayoría son de centro derecha. Sin duda. Sí. Y Lo que- incluso lo que la pasa más es que al moderada lado, de todas las en el opciones que gobierno, tenía el a Centro ver, Democrático Luis era Ernesto, Paloma perdóneme, Valencia. Perdóneme, le digo una cosa. En el gobierno del presidente Petro, todo parece de derecha. Todo el que esté en desacuerdo lo califican, lo meten en el cajón de la derecha por estar en desacuerdo con el presidente Pero Gustavo además el Petro. que Néstor, pero entregó, hay un el punto- que hay un entregó la punto que tienen- consulta fue Sergio Fajardo al no participar. Es que lo increíble es que Sergio Fajardo tenía todo para ganar esa consulta. Pero y todavía puede ganar participar, María ese Consuelo. pero ha dicho que no. Todavía puede Pero- participar. pero- Podría, y la pero noticia- lo que y ha la dicho noticia- es que no. Pero Lo él que no, ha dicho él no es que no. quisiera, La noticia- no quiere. La noticia que dimos hoy, que es que el Partido Verde Oxígeno, que avala a Juan Carlos Pinzón, también va a avalar a Enrique Peñalosa, lo que nos recuerda es que la ley habilita a que los partidos avalen a más de un candidato. Así pasó en el 2022, nos recordó Carmona. Entonces, por ejemplo, el Partido Nuevo Liberalismo, que avala a Juan Manuel Galán, podría perfectamente avalar a Sergio Fajardo, porque además ellos tienen una coalición de cara al Senado con el Partido de Dignidad y Compromiso, y Sergio Fajardo podría recapacitar o tomar nuevamente la decisión de participar de esta consulta. Tiene hasta el 8 de febrero para hacerlo. Y yo creo que si participa Sergio Pero Fajardo... yo no lo veo. Si La verdad es que él pues ha dicho ojalá en tome esa todas las decisión. formas que no. Y es una movida absurda, porque es que él capitalizaría todo eso. Pero si Él- lo yo hace, creo le que van a él decir podría que es de ganar esa derecha. consulta. Si lo Él hace, si podría Fajardo ganarse hace esa eso, consulta. van a decir que Fajardo se fue a la Pero ¿y derecha. por qué? Porque No, esa es la lo crítica regaló. que están Alberto. haciendo. Sí, pero Lo no es regaló. cierto. Pero regaló es que la la mejor consulta. opción que tiene, creo que aquí todos coincidimos que Fajardo es una buena expresión del centro político colombiano. Y la mejor opción que tiene el centro político colombiano, y en esto difiero de la teoría de Álvaro, es entender que está jugando en una cancha que ellos no definieron. La cancha la definió la polarización. Y los grandes electores de esta elección se llaman Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Gustavo acuerdo. Petro ya tiene su candidato y lo tiene punteando las encuestas. El candidato de Álvaro Uribe todavía no estaba tan claro hasta que se definió que Paloma era una candidata, y cuando Paloma gane esa consulta, o el que gane esa consulta, seguramente va a tener entonces el respaldo del uribismo, y ahí va a haber una fuerza que es muy importante hoy electoralmente en Colombia. Así que la mejor opción que tiene el centro político, y en este caso Sergio Fajardo, o una alternativa, es ganarle justamente a los extremos en el marco de una consulta. Ojalá recapacite Sergio Fajardo y se meta en esta consulta. Creo es que que es sería muy una mala- buena noticia. No lo va a hacer. Pero es que es muy no lo va mala a hacer. idea es muy mala idea lo que ocurre en esta consulta, que es que el único pegamento que tienen los candidatos es ser antipetristas, y se juntan solo por eso. Y por eso yo la llamo la consulta de la división, porque la propuesta de esa consulta es mantener dividido al país entre petristas y antipetristas. Y entonces estos candidatos, todos muy buenos, yo tengo aprecio personal por casi todos, y en fin, votaría por algunos de ellos, no por todos, y no votaría en esa consulta porque estoy de acuerdo con Álvaro de que es una consulta de la derecha, y yo pues no soy una persona de derecha, y entonces no voto por una consulta que escoja un candidato de derecha, no me interesa. Pero digo, es que la única propuesta de esta consulta
es ganarle al petrismo. Pero fíjese, Héctor. Y eso me parece muy pobre desde el punto de vista ideológico. Francamente, yo creo que ese no es el problema de este país. Algunos lo han simplificado de esa manera y puede que tengan éxito electoral, no lo niego, pero me parece un poco triste ver a candidatos buenos dedicados exclusivamente a ser coincido pero con han usted, demostrado Héctor. cuando han No es gobernado. ganarle al Yo tampoco no casi es coincido ganarle con al usted casi petrismo. en nada, Felipe. No, No, pero pero es que no fíjese. es, no, pues obviamente, pues que eso hace parte del programa, pero no es ganarle al petrismo. Es evitar esa es la caer única en el propuesta. radicalismo de izquierda de Iván Cepeda. Son dos cosas única distintas. propuesta No, fíjese es ganarle al No, petrismo. fíjese Lo que que yo usted creo llama- que lo es que usted poner llama los el petrismo, resultados usted y Lo por que usted delante. llama ganarle al A petrismo, ver. lo que otros colombianos llamamos Sí, póngale el nombre que quiera. no No, irnos Héctor, para Venezuela, Cuba Póngale o el nombre, Nicaragua. Hay póngale el unas- nombre hay que unas quiera. batallas Es la superiores. propuesta de la división. No, No, no Esta, es división. esta No, es la consulta lo que propuesta de propone salvar es al país. mantengamos la división de Colombia Ellos no entre son los los que unos hablan de y los división. otros. Pero yo podría Nosotros somos los unos, No. allá están los Héctor, otros. yo podría- esa es la no. única Yo propuesta podría de esta decir- consulta. Eso, cualquier Se llama la oposición, consulta de la cualquier división. oposición se plantea como una alternativa. Es una alternativa a no tener resultados. Es una alternativa al discurso populista y vacío sin resultados. Aquí lo que se está diciendo, y lo han demostrado los que han gobernado, de los que están en esa consulta, es que trabajan para todo el mundo, no solo para los que los apoyaron en una elección. Aquí la diferencia está en que los resultados son para todo el mundo. Ahí no hay división. Ahí lo que hay es unión. 8 de la mañana, 47 minutos. Felipe, para terminar el tema político, debo dedicarle un minuto, infortunadamente, a un trino que escribe hace algunos minutos el expresidente Uribe. Digo infortunadamente porque le Sí. responde a una tendencia Sí. por cuenta del caricaturista, del ex caricaturista Matador. Ah, por el peso. Hoy candidato al Sí. Senado, ¿no? Por el peso de la candidata Paloma Valencia. Matador es un periodista, entre comillas. Bueno, no ¿Cuál es periodista. Ese lo que es un abusador de mujeres. Yo sé, Felipe, yo sé, Lo pero... votaron del tiempo. Yo sé, Felipe. Tenía yo sé. procesos penales por pegarle a la señora y ese es el que se mete con Paloma Valencia. Pero bueno, acabe el cuento. Felipe, tengo el peor concepto de él, me parece que no valdría la pena, pero como el expresidente Uribe le contesta, y me parece que se equivoca el expresidente Uribe, hay que hablar de la razón. La razón es que Matador se metió con el peso de Paloma Valencia. Y lleva dos trinos es. en ese sentido. Néstor Matador pone una fotografía, la que estamos viendo en pantalla, y escribe: como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se dirige al país, se digiere al país. Y pone la foto a propósito del peso, dice él, de Paloma Valencia. Y hay un segundo mensaje: Paloma Valencia se come un desayuno buffet, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes, 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y los pobres que coman mierda. A eso es a lo que responde precisamente Álvaro Uribe Vélez en un mensaje que esta mañana es tendencia en redes sociales. Es un mensaje de apenas 3 líneas. El peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza del corazón, dice Álvaro Uribe a propósito de esta conversación desatada en redes sociales por culpa de Matador. Y ahí es donde yo creo, Felipe, con todo el respeto al expresidente Uribe, que se equivoca dándole visibilidad a una Claro, cosa de en eso semejante estoy calaña, totalmente de acuerdo, del Néstor. canalla, del gran canalla de esta nación que es el señor Matador. Referirse a ese trino, pues es un error, porque es que la verdad es que no merece sino desprecio, tanto el trino como el personaje que lo puso. La verdad es que atreverse uno a hacer semejante declaración en relación con Paloma Valencia es de una bajeza que Felipe, no merece ningún comentario. Pero Héctor, Misoginia, ¿Qué más esperaba usted de Matador? por otro lado, Héctor, pues ¿cuáles son las armas desde siempre de Matador? La calumnia, la mentira y esta, que es Y de el un maltrato, niño porque que- eso es violencia política. Y lo que el está maltrato, haciendo. ¿no? machismo. Sí. Lo sé. Violencia Lo sé política. que es machista, lo sé que es violento, pero eso retrata Bueno, perfectamente la incluso altura moral de este para señor volvernos Matador. abogados, pues si valiera la pena, pero digo, esto es un tema despreciable, pero si valiera la pena hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a tomar medidas de protección de las mujeres en política, porque justamente son objeto Yo, en de este general, tipo de Como la comentarios ley permanentemente, 2453. que es que está fea, que es que está mal vestida, que es que está gorda, que es que todo este tipo de barbaridades, pero es que esta sí es Es francamente- infame, este es señor infame, es- es este infame señor- el ataque, se lo A digo mí como se mujer, me Néstor.
se me acaban los adjetivos, porque Matador no es la primera vez, utiliza su miserableza para descalificar. Y aquí por el peso de Paloma Valencia, que no voy a entrar en el tema de si está gorda, de si la foto le favorece o no. Eso es un problema de ella, no se habla del cuerpo de nadie. Como yo no hablo de la desfiguración física tampoco del propio Matador, Paola, es que está hablando un señor que no es exactamente un modelo estético para nadie. Y entonces Matador coge a Paloma Valencia porque yo sé que a usted no le gustan los adjetivos, Néstor. Ese tipo es nauseabundo. Como no tiene nada que decir de ella porque es una mujer. Y no soy amiga de Paloma Valencia, pero conozco su trayectoria política. Es impecable, su trabajo en el Congreso ha sido impecable. Como no tiene nada que decir de ella, entonces se mete con el físico. Es bajo, es ruin para un hombre, Néstor, que habló incluso cuando cogió a golpes a su esposa, a quien es la mamá de sus hijos, dijo que había cometido un error personal y que lo había enmendado. No se vuelve del golpe, no se vuelve de la palabra dicha, no se vuelve de este maltrato que es personal contra Paloma Valencia. En cambio, María Camila, aquí nadie dice que Cepeda se viste mal, que el otro se está quedando calvo, que el de allí está gordito. No, porque con las cosas de los hombres sí nadie se mete con el físico de los hombres. Pero una vez más es el físico de las mujeres lo que acá deja de ver Matador. Que otra vez entiendo perfectamente que esté denunciado y que tenga 1000 líos penales por su comportamiento con las mujeres. Lo de Matador, la verdad, eso no otra tiene vez ninguna, es señal de Paola, misoginia, de machismo. Estos comentarios a Paloma por fuera de lugar completamente. A este señor, entre comillas, que se deleita haciendo esto, que no son pilatunas, es insultante, esta es la parte más baja de la política. Y el señor candidato Matador, al Senado por el pacto histórico, sería bueno que lo detectaran claramente las mujeres, ¿no? Y los hombres de este país para que no le pusieran un voto. A ver qué dicen las feministas del pacto histórico. No van a decir nada, como no han dicho nada de lo que está pasando en Irán. No, yo sí tampoco. Yo sí creo, veo a ver aquí qué van a decir, que hay algunas personas del pacto histórico que no pueden aceptar, Felipe, una actitud a diferencia de varios en la mesa, yo creo que Matador es un excelente caricaturista. Creo que se equivoca, por supuesto, en ese trino y en ese comentario sobre la candidata Paloma Valencia. Pero él tiene que también asumir que dejó de ser caricaturista en el momento en que se inscribió en una lista al Senado. Hoy es un candidato al Senado, hoy él es político. Pero y por eso digamos que su rol era una candidata presidencial. No, insisto, en ese punto, o sea, creo que ¿cuál es la genialidad de esto? En ese punto se equivoca. Básico. En ese punto se equivoca, pero a mí me parece que la caricatura de Matador podría estar dentro de los mejores. Estas son las burlas de un niño de jardín infantil. Ni buen caricaturista. Pero la caricatura hace eso. La caricatura ridiculiza a través de los atributos físicos de las personas. Exagera los atributos físicos de la persona. En eso consiste la caricatura. No es cierto. Insisto, en el comentario ya no de pues la mala caricatura. La caricatura que no tiene ingenio. Si dibuja al presidente o a la presidenta, la dibuja con un atributo exagerado, o el peso, o la nariz, o la calvicie, pues eso es lo que hace la caricatura. Pero, insisto, creo que es un buen caricaturista, creo que se equivoca porque como candidato, pues tiene que asumir que su rol es distinto. No, a mí me parece que solamente la caricatura mediocre ramplonamente de una mujer, claro, por razones del peso. Pero bueno, si a usted le parece un genio de la caricatura, también está en su derecho. Son las 8:54 minutos. Señor Andrés. La caricatura es un arte muy difícil, pero solamente la caricatura mediocre y sin ingenio es la que recurre a ese recurso tan bajo de los rasgos físicos de las personas explotados de esa manera. Yo, por supuesto, rechazo totalmente eso, pero resulta que es que Matador ya no habla únicamente como individuo, sino como miembro de una lista al Senado de una organización política que debería decir algo porque se supone que una de sus banderas es la igualdad. Hasta crearon un ministerio de la igualdad. Todo el tiempo hablan del tema de género, pero en la práctica eso se ve poco. Del presidente para abajo eso se ve poco. De modo que en la medida en que este señor no enfrente un rechazo pero un rechazo claro y contundente del pacto histórico por esto, yo creo que ese feminismo del pacto histórico es más falso que una moneda de 3 pesos. 8 de la mañana, 55 minutos.